Bueno, en agradecimiento a los que somos puntuales, pues yo creo que debemos de empezar ya, aunque a lo mejor según estamos empezando hay gente que va viniendo, pues bueno, vamos a empezar. Esta tarde nos vamos a reunir en una serie, para iniciar una serie de 3 conferencias sobre un tema que es muy interesante, pero tan interesante como desconocido, y ese es el valor que tiene. Yo creo que nos debemos de preguntar por qué la masonería ligada al libre pensamiento es un tema tan desconocido en la sociedad actual. Yo creo que nos va a quedar claro a la tarde de hoy y en el resto de las tardes que nos vamos a reunir, pero por tener una explicación así a bote pronto y de alguien que es ajeno a este mundo, yo diría que bueno, la masonería, en su búsqueda de la libertad de pensamiento, de la libertad de conciencia, de los valores democráticos, ha tenido que enfrentarse a regímenes políticos que no defienden estos valores. Entonces, nuestra historia reciente nos confirma que hace unos años han sido muy perseguidos. Tal vez sea el motivo de que sea desconocido, pero bueno, vamos a ver cuál es la respuesta real a esta cuestión. Este ciclo de conferencias lo organiza una asociación que es la que yo represento, que se llama Ávila Abierta, y como somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, hemos pedido la colaboración a la Fundación Caja de Ávila, que bueno, nos han dispuesto estas magníficas instalaciones y los medios que tiene y que tanto valor aportan a la ciudad de Ávila para la celebración de todo tipo de eventos. Entonces, tenemos que agradecer a esta fundación que nos dé la oportunidad. La Asociación Ávila Abierta es una asociación que tenemos 2 años y pico de existencia, y en estos 2 años hemos procurado mover el mundo cultural de Ávila, creando todo tipo de actividades culturales, como exposiciones que han tenido gran éxito, conferencias, presentaciones de libros, actividades culturales, y somos conocidos sobre todo por una página web que nos une a nosotros, pero también nos da una exposición de cara a la sociedad abulense, y una página web que ha tenido mucho éxito, que desde el principio ha ido incrementando el número de visitas y vamos, no podemos estar más satisfechos. Invito a todo el mundo a que la visites, avilabierta.com. Y bueno, voy a ser muy breve, voy a pasar ya la palabra, pero sí quería decir que bueno, dentro de esta asociación que nos consideramos de inicio abierto, pues uno de nuestros socios, que es Adolfo Yáñez, nos propuso este tema tan interesante. Entonces, claro, este tema hemos visto que se relaciona muy bien con nuestras finalidades. Nosotros promovemos el diálogo y potenciamos el conocimiento de las ideologías para que se fundamente el pensamiento humano. Entonces, en esta vía abierta de potenciar el conocimiento de las ideologías, compartámoslos o no las compartamos, pues veíamos que era una actividad muy adecuada. Adolfo Yáñez es el verdadero motor de estas actividades y bueno, ha traído aquí a nuestra ciudad hoy a una persona que ahora mismo le presentará, en las siguientes a otras 3, de gran prestigio, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que estoy seguro que nos va a dejar satisfechos. Y bueno, sin más, ya le cedo la palabra a Adolfo para que nos haga la presentación. Muchas gracias, Cristóbal. En primer lugar, perdonad, porque tengo una voz, bueno, pues propia del tiempo en el que nos encontramos. Efectivamente, soy, como él, miembro de la Asociación Cultural Ávila Abierta, que es la que organiza este acto. Es cierto que les propuse, ¿y por qué no
hablamos un día del libre pensamiento y de la masonería, y tanto el presidente de la asociación, aquí presente, a quien agradezco muchísimo la acogida que tuvo la idea, como la Junta Directiva, como todos los socios, pues hicieron eco de esta actividad que hoy iniciamos, como digo. Gracias, por lo tanto, en primer lugar a todos ustedes por venir en una noche que se presta poco a dejar las zapatillas y el sillón y la televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a la Asociación Cultural Ávila Abierta, gracias también a la Fundación Caja de Ávila, como decía Cristóbal, y yo quiero remarcarlo, sin ella muchas cosas en Ávila no se podrían hacer. Y gracias a nuestro conferenciante de hoy, cuyo currículum o cuya breve reseña les voy a dar a continuación. Pero antes yo quería hablarles muy brevemente un minuto sobre Ávila y la masonería. En primer lugar, aquí en este palacio, nosotros lo comentábamos en la primera notificación que hacíamos de este ciclo de conferencias, aquí hubo una logia arriba, lógicamente, porque esto, cuando se remodeló el palacio, se ganó al subsuelo y no existía. Pero en la parte de arriba hubo una logia, la logia Entereza, que se fundó nada menos que un 15 de octubre, una festividad de Santa Teresa. En aquella logia militaron personas, para mí y para otros asistentes que veo por aquí, que invertimos 40 años de nuestra vida trabajando en la Caja de Ahorros de Ávila. En aquella logia trabajaron gentes como el primer presidente y fundador de la Caja, el primer presidente y fundador de la Casa de Misericordia, don Tomás Pérez González. En la logia en Tereza estuvo también Leoncio Cid Farpón, el primer secretario de la Caja de Ahorros de Ávila. Estuvo en su consejo de administración José Junquera Pérez, el primer ejecutivo, el primer don Antonio Martín, puesto que es alguien a quien ustedes han conocido del siglo XIX, se llamaba Nicolás Alcalde y fue también miembro de la masonería en esa logia que aquí estuvo, de la logia Entereza. En el barrio de la Toledana hubo alguna otra logia muy importante que estuvo entre nosotros muchos años, la Logia Igualdad, que perteneció a la Gran Logia Nacional de España. Ahí recibía la correspondencia un tal Rafael Díaz, quizá algunos de los Díaz de nuestra ciudad sea descendiente de aquel masón que en la Toledana pues asistió también a las tenidas, a los trabajos de la Logia Igualdad. La primera logia masónica de la que se tiene noticia en Ávila, los estudiosos dicen que estuvo en Rubí. ¿En Rubí de Bracamonte quizá? Desde luego aquí no hay ninguna calle que se llame Rubí, pero estuvo en Rubí y se llamaba La Perfecta Unión Indisoluble. Se abrió durante el trienio liberal en el año 1820 al año 1823. Hubo otras logias en Ávila, como la Logia Luz y otras diversas en la capital. En la provincia hubo logias como la Logia Libertad en Arévalo, la Logia Irán en Barco de Ávila, la Logia Mendizábal en las Navas del Marqués. Masones abulenses, aparte de estos que he nombrado y de otros muchos que ustedes pueden encontrar, pues hubo algún alcalde, algún jefe político, hubo algún gobernador, algún presidente de la Diputación, hubo periodistas, abogados, médicos, empleados, profesores, farmacéuticos, agentes de negocios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una institución de la que en la actualidad tanta mala información tenemos, tantos prejuicios tenemos, en otro tiempo tuvo aquí una presencia enorme, tan enorme como para fundar instituciones que han durado 130 y tantos años, que han servido a la sociedad abulense lo mejor que han sabido, hasta que muy recientemente circunstancias y personajes nos la han hecho desaparecer. Aquí hubo personas de un alto relieve social y la masonería, bueno, pues tuvo y sigue teniendo, por supuesto, en nuestra ciudad y en nuestra provincia, gentes que creen en sus ideales y que desde la masonería pues intentan servirlos. Como caso curioso, de esto hablaremos si quieren ustedes el día en el que venga el sacerdote jesuita, puedo decirles que incluso en nuestra provincia hubo un obispo abulense, Monseñor Julián de Gascueña, que fue obispo de la diócesis del año 1784 a 1796, que
No me consta que estuviera adscrito a ninguna logia, no estoy diciendo que él fuera masón. Pero es evidente que debió sentir alguna simpatía por la masonería. Procedía de la diócesis de Cuenca, ingresó en los franciscanos alcantarinos, los franciscanos reformados por San Pedro de Alcántara, ocupó altos cargos en su orden religiosa, fue nombrado obispo de Jaca y luego de Ávila, perteneció a una época de dos claras corrientes antagónicas, la conservadora, la muy conservadora, y otra pues impregnada de regalismo, de jansenismo, de progresismo, y a esta facción más abierta fue a la que perteneció Monseñor Julián de Gascueña. Pues bien, Monseñor Julián de Gascueña, inexplicablemente, no me pregunten ustedes tampoco por qué, en su escudo, un escudo que ustedes habrán visto a diario, pero en el que no se han fijado, en su escudo hace figurar dos grandes luces de la masonería. La masonería tiene tres grandes luces, la Biblia, la escuadra y el compás. Pues bien, Monseñor Gascueña, en su escudo, un escudo que ustedes pueden ver en el balcón que da a la calle Duque de Alba, en el herraje de ese balcón, si acercan con una máquina fotográfica un poquito el herraje, verán que en uno de los cuarteles, en el de la derecha abajo, él puso ya a finales del siglo XVIII lo que muchos masones llevan en la solapa, esta escuadra y ese compás. Por lo tanto, en Ávila hemos tenido personajes muy curiosos, muy diversos. Hemos tenido, y creo que seguimos teniendo, pues una cierta relación con esta institución a la que el franquismo y otras circunstancias pues han hecho ver como alguien realmente, pues no sé, digno de todo vituperio. Bien, para sacarnos de tanto prejuicio, tenemos hoy aquí a alguien a quien me consta, porque le conozco desde hace mucho tiempo, que le ha encantado venir a nuestra ciudad en un día tan poco agradable como este. Alguien que ha venido generosamente, alguien que no nos cobra nada a Ávila Abierta, y alguien que viene a hablar de algo en lo que él cree, de una institución en la que él ocupa un altísimo cargo, puesto que, por decirlo en palabras llanas, es el segundo de a bordo de la Gran Logia de España, que es la principal obediencia masónica que hoy existe en nuestro país. Don Enrique Cervantes Vargas nació de padres españoles en La Paz, en Bolivia. Su familia, por razones de tipo ideológico, tuvo que emigrar deprisa y corriendo de España a América, y en su caso, en el caso de don Enrique, por las mismas razones y por las mismas presiones políticas que aquí sufrieron los suyos, pues un día también fue invitado a dejar el país, a dejar Bolivia y a volver a sus raíces españolas. Hace 34 años que vive en Madrid. Obtuvo la licenciatura de Psicología en la Universidad Católica Boliviana, que imparte e impartió siempre una excelente formación humana y científica. En Madrid hizo el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y en 2005 el Ministerio de Educación y Ciencia le concedió el certificado en Psicología Clínica, que avala su trabajo en estos últimos 30 años. En 1982, con un grupo de compañeros, fundó en Madrid el Centro de Psicología Comportamental, que desde entonces le mantiene ocupado y, sobre todo, muy ilusionado pues, con nuevos retos y con aprendizajes diarios. Actualmente es el presidente responsable de dicho centro. Pertenece como miembro a la New York Academy of Science, voy a tener lo que decir Enrique esto en español porque esto del inglés a mí no se me da muy bien, a la Sociedad Interamericana de Psicología, a la Asociación para el Análisis del Comportamiento de Nueva York, etc. Ha ejercido de profesor en varias universidades, escuelas de negocio y compañías empresariales, tanto en España como más allá de nuestras fronteras. Su trabajo está centrado en la atención y apoyo psicológico a personas y en la formación de nuevas generaciones profesionales. Fue iniciado como masón hace 34 años en la Logia Mariscal de Ayacucho, en La Paz, Bolivia, y a los pocos días la dictadura, como les decía antes, la dictadura de turno de Bolivia, le invitó a salir del país. Al retornar a la tierra de sus antepasados, en la que de inmediato recobró la nacionalidad española, ingresó en la Logia La Matritense, primera logia masónica del mundo fundada fuera de Inglaterra. Hoy en el Diario de Ávila decía que fue la primera logia del mundo. No, fue la primera logia fuera de Inglaterra que se fundó.
en el mundo. Se fundó en el año 1728, 50 años antes de que Monseñor Gascuña estuviera aquí. Por lo que pronto cumplirá sus primeros 300 años y en la que el doctor Enrique Cervantes continúa hasta ahora. Ha vivido directamente y ha sido un privilegiado testigo de excepción en la creación de la Gran Logia de España, en su crecimiento, sus crisis y finalmente su consolidación, dentro de esta ya larga temporada democrática que afortunadamente estamos viviendo. Digo afortunadamente porque de no ser una democracia España, la masonería no existiría. Es curioso que a la masonería le hayan perseguido todos los dictadores del mundo, todos, sin excepción. Parece que han tenido una cierta pugna a ver quién mataba más masones, Franco, Stalin, Hitler, etc. Sus hermanos en la orden masónica le han confiado altas y delicadas responsabilidades. Desde hace 5 años es el diputado del Gran Maestro de la Gran Logia de España, que en la práctica significa representarle y trabajar por el crecimiento y bienestar de las logias existentes. También pertenece al Supremo Consejo del Grado 33, cuerpo masónico, cuyo dirigente vendrá el próximo viernes, especializado en la formación filosófica de los hermanos, en el que ha sido responsable de formación en varios grados. Al final de la charla, y esto quiero recalcarlo, él está muy interesado en responder a las preguntas que deseen formularle los asistentes. Por mi parte, que tengo el placer de conocerle desde hace años, lo que puedo añadir a su currículum es que es una persona entrañable, afectuosa, alegre, una imagen muy distinta de ese masón tétrico próximo a todo lo satánico que nos han pintado en otros tiempos. Gracias por su asistencia, como digo, y querido Enrique, tienes la palabra. Muchas gracias. Después de esto mejor me voy, porque no tengo capacidad de responder a eso. Primero, me es muy grato y muy placentero y con una enorme ilusión estar aquí, de verdad, por varias razones. Y la primera y la más básica es que, como me decía un periodista esta mañana, dice, hace 50 años no podíamos haber hablado ni él ni yo. Y es verdad, él no había nacido, o sea que… pero yo sí. Entonces, es una alegría y intentar hablar de algo que tengo una ligera idea. Después de 34 años empiezo a entender de qué va esto. Y lo digo en serio. La masonería es demasiado complicada para mi pobre cabeza, pero es interesante y fascinante. He intentado hacer un resumen que quiero compartir y quiero sobre todo preguntas para poder contestar las que pueda. Como esta mañana, cuando el periodista me pregunta cuántos masones hay en Ávila. Y es verdad, no tengo ni idea. Yo no los voy contando. Esa manía de contar a las cosas, ¿no? Pues lo suficientes para que podamos hacer una logia, que son un mínimo de una cantidad. Entonces, la idea es que me alegra, os agradezco la paciencia. Suelo tener un perverso sentido del humor, porque si vamos a hacer algo es para pasarlo bien. Para pasarlo mal, voy a ver a mi suegra. Esto es lo que lo digo siempre. Mi obligación masónica me lleva a ir a muchas partes del mundo, pero a muchísimas, porque la Gran Logia de España, en una fase de crecimiento, estamos en contacto porque es una organización absolutamente universal, porque es fascinante llegar a cualquier país, saber dónde está la Gran Logia, tocar la puerta y automáticamente estás entre hermanos. Y eso no tiene precio. Pero en mi responsabilidad actual me lleva a estar desde Estonia, Lituania, Sudamérica, Chile. Tenemos una vida miserable. Pero es parte de ese trabajo bonito y esa parte de la responsabilidad. Quiero comentar primero, y preguntaba si podía, quiero que me vean. Soy normalito. Por si acaso, ¿no? Porque más de una vez, hace muchos años, hace unos 25 años, un hermano de la Matritense, como decía Adolfo, es la logia más antigua fundada fuera de Inglaterra, una logia con una fuerza tremenda. Un hermano maestro, de pronto me llama a casa y Enrique, me voy a casar, pero mi mujer, la que va a ser mi mujer, al enterarse que soy masón, ha decidido que no se casa. Digo, bueno, ya yo he vivido, nos podéis imaginar la cantidad de cosas que he tenido el privilegio de vivir. Y digo, no te preocupes, ven a casa, cenaremos el fin de semana y la trae. Ella me conocía y entonces tuve que hacer eso. Mira, somos normalitos, no matamos niños.
esas cosas. Entonces, menos mal, para desgracia de él, se casó, ¿no? Pero todavía el mito, yo creo que la ignorancia, sobre todo, es lo que pesa. Somos luchadores contra el fanatismo, y el fanatismo es siempre síntoma de ignorancia. Estamos viviendo una época muy dura a nivel mundial, estamos viviendo una época de cambio de paradigma, de cambio de estilo, estamos viviendo una época de mucha violencia, y probablemente porque estamos enfrentándonos a fuerzas fanáticas. Y el conocimiento es nuestra misión. Por eso yo quería hablaros hoy de la formación humana e ir comentando. Tengo un escrito para ir leyendo, pero prefiero irlo comentando, dialogando, y que si alguna duda queréis, preguntas, respuestas, yo encantado. Lo primero que quería es, se ha publicado un texto antiguo, pero se ha publicado recién, y quería leeroslo para empezar. Dice, mucho se ha escrito sobre el sentido y significado de la masonería. ¿Se escucha bien al fondo? Si no me dicen, y ya está. Y ha surgido mucha discusión con relación a sus variados aspectos vinculados con su antigüedad y su tradición. Muchos consideran el trabajo masónico como un nacimiento moderno, aunque posiblemente basado sobre algún antiguo sistema de moralidad, alegoría y trabajo práctico. Algunos ven a la masonería con un origen tan antiguo que su historia se pierde en la noche de los tiempos y, por lo tanto, consideran toda especulación acerca de su antigüedad como una pérdida de tiempo. Hay gente que habla de la antigüedad desde los griegos y es verdad, parte, como todo lo que nos pasa. Se nos ataca de todo, se nos critica de todo. Nada es verdad del todo. Y es mentira de mucho. Otros también les asigna contener esos principios y leyes que deberían gobernar a todas las organizaciones fraternales y de interrelación social con los seres humanos. Muchos la consideran esencialmente en su origen e implicaciones y básicamente divorciada de toda actividad puramente esotérica, es decir, de la realidad en la que vivimos, teniendo un propósito enteramente espiritual. No es cierto tampoco. Tenemos una gran formación humana, ese es nuestro objetivo, y tenemos una gran implicación social. Todavía en España estamos muy jóvenes, pero fuera de España, en cualquier parte de América Latina y de Europa, la masonería tiene una acción social muy importante. Aquí todavía estamos pagando nuestras cuotas y con eso apenas llegamos a cubrir el templo. Otros simplemente la ven como un remanente de antiguas hermandades y colegios. Y se basan en las viejas explicaciones sobre los constructores de catedrales y se enorgullecen de esas actividades. Y ahí es donde quiero entrar. La masonería moderna parte desde la instalación del 1717, cuando la Gran Logia de Inglaterra, bueno, las logias de Inglaterra se reúnen y conforman la Gran Logia de Inglaterra. Eran logias de Londres y conforman la Gran Logia de Inglaterra. Y ese proceso es parte de lo que quiero ir contando. Lo primero que sucede en nuestra historia tiene muchísimo que ver con lo que llamábamos los masones operativos. Es decir, aquellos que trabajaban en la construcción, aquellos que desde tiempos inmemoriales eran los únicos, la masonería era profesión liberal, es decir, los arquitectos, los albañiles, los constructores tenían su propio recurso, tenían sus propios medios y se podían ir de una ciudad a otra y lo único que hacían era llevarse su conocimiento, de tal manera que los viejos constructores eran una de las primeras profesiones verdaderamente propias o liberales. Entonces iban con sus herramientas de un lugar a otro, de un país a otro y de una región a otra, porque sabían cómo construir una pared, cómo levantar una columna, cómo hacer un arco, y se va formando históricamente lo que se llamó todo lo que fueron los masones operativos. Esto, en términos de historia, le permite a los que van trabajando tener una visión de lenguas, culturas, conocimientos diversos. En una historia europea antigua donde la gente se movía poco, estos operativos se movían muchísimo y eso les daba una visión enorme de lo que sucedía. Esa parte operativa es la que permite centrar las bases. Pero esa parte operativa
cuando se empiezan a formar, y voy poniendo transparencia para que yo no me pierda y así no nos perdemos todos, tiene una doble vertiente. Conocen su oficio, la mayoría no sabían leer ni escribir, y las logias, el trabajo en logias tenía ese sentido, enseñarles las cosas básicas, matemáticas, aritmética, lo que tuvieran que hacer para ser constructores. Pero al mismo tiempo se introducía todo lo que era el espíritu. Era muy superficial, pero eso les permitía tener un nivel de formación comparado con el entorno inmensamente mayor. Eran infinitamente mejor preparados, aunque fuera muy básico lo que hacían, porque les permitía ser dueños de su trabajo, de tal manera que podían ser contratados en otras partes. En ese entonces, todo ese tipo de situación empieza a repercutir en los grupos pequeños, logias. Esto dura hasta el siglo XII, XIII, y a la luz de los resultados, técnicamente, las catedrales demuestran que eran bastante buenos. Si uno va a Colonia y ve las catedrales, es que Burgos, no hay nada que discutir. Este primer periodo le llamamos masonería operativa. Luego viene lo que llamaríamos masones aceptados, luego profundizaré, dejan de ser operativos y empiezan a establecer las logias, ya no trabajan, ya no hay constructores, pero el conocimiento queda, la relación, la organización, la fraternidad, que es muy importante, queda. Y entonces empiezan a aceptar gente de otras profesiones o liberales. Es lo que se llamó aceptados. Es decir, eran gente, campesinos, labradores, no eran fundamentalmente constructores, que entraban a las logias y eran aceptados. Lo que pasa con este proceso es que estos profesionales independientes, en el nivel que sea, aportan una riqueza social que los constructores no tenían. Al conocimiento puramente técnico se le introduce un concepto de social. Entran filósofos, entran campesinos, gente que no tenía formación constructora. Y eso cambia totalmente la dinámica y se genera un nuevo sentido de logia. Pasamos a ser de operativos, los aceptados la terminan llevando, y sobre todo, porque es algo que luego veré, si os parece, hablan de la leyenda del maestro Irán, que luego volveremos sobre ello. Cuando pasa eso, se produce, cuando ya en Londres se construye la primera gran logia, se pasa a ser la masonería especulativa, que es lo que hoy llamamos la masonería simbólica. No construimos, algunos sí, hay algunos más constructores que otros, pero ya nuestras reuniones no son de ladrillo, son más bien filosóficas, son simbólicas. De tal manera que el nivel de crecimiento ha pasado del operativo y ahora las discusiones son esotéricas, tenemos un alto nivel de conceptos y se genera una dinámica totalmente distinta. En ese nivel, cuando la masonería llamamos simbólica, le llaman especulativa, se organiza como es hoy la masonería moderna. Esta secuencia es la histórica básica de cómo se ha llegado a donde hemos llegado ahora. Empezamos con la masonería operativa hasta llegar a la especulativa, que es ya las logias. No olviden que logia no significa nada más que lugar de trabajo. La loggia, la traducción histórica, es un lugar de trabajo, no tiene más misterio, pero es un espacio especial. Pero no porque lo sea, sino porque el trabajo que hacemos es especial, teóricamente. Entonces, con esto, los masones aceptados, se cierra un ciclo y hoy ya se va creciendo en ese ciclo, porque nuestra formación es muy alta, de la humanidad, de la sociedad. Cuando entran los masones aceptados, cuando entran los masones especulativos, se produce la filosofía y se sale a la calle. Se produce la Revolución Francesa, se producen las constituciones norteamericanas, se produce el cambio político, en la mayoría de las veces liderados por masones que salían de logias de ese entonces. Desde las libertades de la emancipación de América Latina. De hecho, es divertidísimo ver cómo todos los libertadores de algún u otro momento estuvieron metidos en logias masónicas. En Europa, en Cádiz particularmente, en Inglaterra. Y los que conspiraban también, o sea que estaba todo el mundo. Esto es así, los unos y los otros. Pero, en todo caso, todo este proceso a nivel filosófico va madurando y, de hecho, cuando llegamos a la democracia como concepto, es una idea que se ha ido gestionando y se ha ido gestionando en logias.
No solo, sino que la apoyan en sus viajes y van transmitiendo conceptos. Se traducen en esa época los conceptos de libre pensamiento sólido, aquello de que es muy importante, lo de la libertad de conciencia. Cuando uno piensa, esta mañana se lo decía el periodista, ¿no? Cuando en el siglo XIV, o el XV o el XVI, se forman las primeras logias, y los hermanos, la gente que está ahí, tiene libertad de pensar como le dé la gana sobre lo que sea. En los regímenes absolutistas, dogmáticos o teocráticos, claro, la libertad de conciencia era un problema muy serio. Entonces, era un peligro. Que puedas pensar como te dé la gana era muy peligroso, y esa es una de las razones de fondo por la cual se persiguió duramente la masonería. Porque era un lugar donde la gente respetaba las ideas de los demás, pero podía pensar como quisiera, dentro de un orden. Entonces, porque no es una asociación política, ni religiosa, ni social. Es todo y nada a la vez. De hecho, las logias no son organizaciones religiosas en absoluto. Podemos trabajar de muchas formas. Luego ya iremos profundizando. Entonces, cuando pasa todo esto, se produce la masonería actual, que como veis al final pone constituciones de Anderson, que son las que en su momento, era un pastor protestante en Inglaterra, define lo que son las reglas básicas, los 10 o 12 puntos que desde ese entonces nos están definiendo y nos permiten funcionar claramente. Toda esta información la podéis encontrar en la página web, para bien o para mal. Lo único malo es que hay que saber lo que se busca, porque en algunas todavía me sorprende, somos malos, perversos, tenemos rabo y violamos vírgenes todavía, ¿no? Es verdad, es fascinante. En el 2014 todavía esa información circule por la red, pero eso no es lo preocupante. Lo preocupante es que alguien se lo crea. Cuando ya está altura vírgenes no creo que haya muchas. Pero bueno. La idea entonces es que el libre pensamiento hoy ya está conseguido. La democracia, esos valores, pero quedan otros. Es una institución de formación de valores, que es a lo que quiero entrar. Se han alcanzado resultados. En un mundo en crisis, en un cambio de paradigma, tenemos una enorme cantidad de cosas por hacer. Toda la sociedad, nosotros por supuesto y todos. Y justamente es hacer que aquellos valores, aquellas creencias, aquellos principios, la ética de las cosas, llegue a la calle. No se quede en papel, o como decía, ¿qué pasó aquí? Me callo. Es decir, los principios, ¿no? Entonces, toda esa educación valórica es algo mucho más serio. Y probablemente ese es parte del trabajo que estamos haciendo, que cada uno de nosotros debería aplicarse en sí mismo ese principio. Y entonces pasaríamos a profundizar, si os parece. Yo puedo pararme aquí, si queréis hacer alguna pregunta, yo encantado. Esto es un diálogo, no es una conferencia. Para oírme a mí me aburro yo solo. Sí, la intención de don Enrique ha sido siempre que alguien salpicara un poco su intervención con alguna pregunta, si realmente al hilo de lo que él va hablando a alguien se le ocurre preguntar alguna cosa, ¿eh? Sí, por favor. A ver, Paco. Ha dicho de Anderson que si era un pastor protestante, dado que cuando la última guerra que hemos tenido, la guerra civil, hubo varios pastores protestantes que fueron acusados de protestantes y masones y pasados por las armas. El caso de Altirano Coco, ahí tiene un colegio con ese nombre en Salamanca. Les pregunto de dónde nace esa vinculación de protestantismo en masonería, o si fue meramente casual, y si continúa en la actualidad de este hilo. En casi todas las partes del mundo, los grupos religiosos, no somos una organización religiosa, pero hombres de religión están vinculados a la orden por los valores, y de hecho en muchas partes hay. Norteamérica es un país de una gran tradición evangélica protestante y están en las logias y contribuyen. Anderson, en 1700 y algo, que era un pastor, contribuye y es parte de la institución. Lo que pasa es que cuando entran los dogmatismos, vuelvo a la idea de la libertad de conciencia, cuando alguien piensa que la verdad es solo una y la mía y no la de los demás, tenemos un problema. Justamente la discusión es que la verdad no es única. Entonces, el mundo protestante, en lo práctico, ha sido capaz de integrar la relación y están formando logias. Y puedes visitar cualquiera y hay muchos, porque no tienen prohibido acceder a ellas, que eso es también un elemento interesante.
cosa que ha sucedido con algunos de la Iglesia Católica, pero mucho después, al principio tampoco. No había prohibición de entrar en ninguna institución y, de hecho, eso es algo que perfectamente se mantiene, no hay problema. No es casual, es parte de mucha historia y de tradición. La vinculación a la institución solo se necesitan pocas cosas y hay que ser honrado y de buenas costumbres. Es decir, no vamos a preguntar tus creencias, salvo que no seas fanático o dogmático o pretendas tener la verdad absoluta. Porque una vez que alguno entra a la organización, se inicia, ahora hablaremos de eso, queda un largo proceso de aprendizaje. No olviden que empieza de aprendiz y eso significa que todavía le pueden quedar mucho tiempo. Es una institución, no hay prisa, somos constructores de catedrales y ya sabemos que las catedrales, los que empezaron a construirla, muy pocos la vieron terminada. Tenían la ilusión de construirla, el espíritu de hacerla, el querer hacerlo. Y entonces entraron las bases. Pero si una catedral duraba 60 años, o 100 o 200, pues está claro que no la ibas a ver. Pero te motivaba algo. Pues esto es igual. El trabajo masónico no es un trabajo de mañana. Entramos, entras, te formas, te forman. De hecho, cuando alguien me pregunta alguna vez, ¿tú eres masón? Digo, no, son mis hermanos, me reconocen como tal. Es decir, no soy yo el que decide, sino que los hermanos me van aportando, me exigen, me comprometen y me enseñan. Por eso, en esa dinámica se ha ido creyendo, construyendo, y hay mucho camino por andar, y hay de todos los colores, sabores y olores, porque no es un centro dogmático. Compartimos, solo nos une la fraternidad. Siguiendo eso, si no hay más preguntas, volvemos al principio. Los operativos, como dije, esto es interesante, empezaron por la formación técnica, pero quería señalar aquí los estatutos de Ratisbona. Esto fue encontrado en Ratisbona, no tengo ni idea dónde está, cerca de la catedral. Encontraron los estatutos y encontraron un primer documento ya de una formación, cerraban el mundo operativo en 1459, donde pone las reglas de la convivencia y los principios que tenían durante siglos. Ese documento es una reconstrucción de lo que habían hecho. Es bastante interesante y es cuando se fortalece y se compone lo que hoy llamamos la fraternidad. Y se introduce en ese propio documento de Ratisbona, se introduce la formación religiosa ética. Esto es muy importante porque cualquier formación ética de principio, religiosa, la que sea, nunca irá contra los seres humanos salvo que te alienes o te desvíes. Normalmente, ninguna religión en ningún momento, bien entendida y en su base, habla de maldad. Por definición, hablan de bondad. Luego, otra cosa es cuando los humanos la interpretan, hacen lo que les da la gana, pero eso ya es otra guerra. Todos los miembros, y en los estatutos de Ratisbona y posteriormente, tenían estas cosas que estoy viendo. Todos los miembros gozaban de iguales derechos, sea quien fuere. Una vez dentro, daba lo mismo ser el marqués de, o el pinche de, o el campesino de. Todos tenían los mismos derechos y tenían las mismas obligaciones. Esto creaba muchos conflictos de cara afuera a la sociedad y se fortaleció la idea de hermanos. ¿Por qué pasaba esto? Porque los masones operativos viajaban, iban, como dije antes, y entonces se reconocían a través de símbolos y signos y lo que valía era el grado dentro de la institución que tenían. Si eran aprendiz, compañero o maestro, que son compañeros básicos de la institución, y entonces, si eras aprendiz, pues tienes que seguir, compañero viajaba, era su obligación. Cuando un aprendiz le daban el grado de compañero, durante los siguientes 5 años debía viajar por toda Europa, que era lo que se conocía, formándose. Y después de 5 años volvía a su logia y daba un examen. Y si había aprendido, podía ser maestro. En esos 5 años aprendía muchísimo. Aprendía cultura y, sobre todo, lo más importante, tal como yo lo veo, la tontería se quita con kilómetros. Lo tengo clarísimo. No hay nada más estrecho de miras que aquel que no ha salido ni a la esquina. De verdad, los que por privilegio de la vida me ha tocado estar en un montón de lugares, qué pequeño me siento. Y es verdad, de pronto
te das cuenta. Entonces, pues, los mandaban a los compañeros a dar la vuelta por la Europa de ese entonces y venían mansos, ¿eh? Si alguno se creía algo, venía muy mansito, le quitaban todo el copete posible. Y en ese proceso se fortaleció lo que era el esoterismo y el exoterismo. El esoterismo entendido como esas fuerzas para los que conocían un principio más iniciático. Eran conocimientos específicos, no había ningún secreto, son conocimientos. Y la relación con el entorno. Esto fue lo que se hizo con los masones operativos. Aquí viene lo de los aceptados y entonces surge un principio, que es la leyenda, que es que el maestro Irán es que muere para renacer. Esto es muy importante. Es decir, mueres a la vida, metafórica, simbólicamente, y renaces en otra manera. Renaces para trabajar, para conseguir cosas. De tal manera que dejas, teóricamente, aquellas cosas que te lastraban para ir avanzando. Entonces hay una leyenda muy interesante que se practica, que permite como renacer a la nueva vida. De tal manera que es el principio de la iniciación. Que para entrar en la institución hay un principio, que es la iniciación, que viene del latín iniciare, que significa camino, seguimiento, ruta. Es un camino de principios. Y en ese camino vas avanzando, vas aprendiendo. Y entonces, cuando los masones aceptados desarrollan esto, entonces automáticamente cambia y lo que pongo aquí se ponen con círculos intelectuales y se fortalecen dos conceptos. La tolerancia, que piensen, imagínense el concepto de tolerancia en el siglo XVII, pues no era fácil, porque éramos todos poseedores de verdades. Es más, el mundo era casi redondo recién, ¿no? Hace poco hemos descubierto que el mundo no era plano. Y el universalismo, esto es algo muy importante. Ya no solamente somos locales, sino que empezamos a pensar de manera global. El mundo no se acaba en nuestros límites ni en nuestro conocimiento. El mundo es mucho más grande, mucho más interesante y compartimos un mundo común con unos valores que deberían ser, en la medida de lo posible, compartidos. Entonces, el universalismo marca un principio de cambio y un principio de acción que nos permite pasar a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es la especulativa, que es cuando, ya dije antes, que es cuando se crea la Gran Logia, las constituciones de Amsterdam, que pone las reglas y se crea la masonería simbólica. Y es ahí donde entramos ahora. Todo se transmite a través de símbolos. La formación básica son símbolos. Por eso tenemos la escuadra y el compás, y si os parece, he preparado para explicar qué sentido tienen esos dos símbolos, que como decía Adolfo, son 3 de los básicos que usamos, 2 de los básicos que usamos. ¿Tiene sentido? Luego os leeré. Entonces, al tener un sentido simbólico, el aprendiz, el que entra, no entra intelectualmente a leerse un libro solo, porque los símbolos tienen millones de interpretaciones. Los símbolos no son unívocos. Los símbolos pueden ser vistos de mucha forma. Y entonces le obliga a uno a pensar muy elástica y flexiblemente. Le obliga a entender las cosas de muchas maneras. Un símbolo no es una cosa unívoca, puede tener miles. Y entonces la formación simbólica es esencial. Eso hace que los que vamos aprendiendo, a los que aprenden, yo no me entero todavía, nos volvamos muy tolerantes, deberíamos, y capaces de comprender aquellas cosas desde varios ángulos y puntos de vista. Es decir, flexibilidad paradigmática, que en estos tiempos no nos vendría nada mal, ¿verdad? En ese sentido, os puedo contar lo que significa lo de la escuadra y el compás, si me lo permiten. Yo tenía aquí escrito un par de cosillas. Teníamos la escuadra y el compás. A modo de ir profundizando, a modo de ir reconociendo. Es un símbolo clásico. Los dos tienen, el que tenemos aquí, voy a ver en qué posición está. No. Vuelvo a... no. Sí. La escuadra es un símbolo rígido, duro, no es flexible. Mide ángulos, permite saber el límite, lo recto. Escuadrar una conducta con aquello, no es flexible. No puedes hacer que las normas se adapten a ti. Las reglas son las reglas y tienes que aprender a vivirlas, a respetarlas y a cumplirlas.
dentro de un orden. Por eso, los masones siempre, en todas partes del mundo, respetamos la legalidad vigente, la que sea. Es democrática. Si no, ya nos persiguen, entonces la cosa acaba de otra manera. Nosotros defendemos la legalidad porque es un juramento, porque respetamos las reglas, la Constitución y lo que sea democráticamente elegido. Pero para eso está la escuadra. Y la escuadra marca esos límites y está el compás, que es movible. Abre los ángulos, los cierra. El compás habla de la emoción, del sentimiento, del corazón, de la relación, de la fraternidad. Es movible. El centro y siempre es equidistante a cualquier punto cuando giramos un círculo. Por lo tanto, es una figura que nos permite la flexibilidad en la relación con las personas, con la fraternidad y con nosotros mismos. Y estos dos símbolos que parecen... Bueno, esto yo he dado una versión muy pequeña y muy arcaica de esto, pero si quisiéramos podríamos estar hasta mañana hablando. No voy a revelar nada. Está, como podéis ver, en la figura está el compás debajo de la escuadra, ¿no? Esto es en el grado de aprendiz. Tiene una explicación muy sencilla. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Que significaría que el escuadra se puede mover, el compás lo puede mover donde le dé la gana, si no está preparado, no. Primero en ese nivel tiene que aprender a ser recto, serio. Y luego ya con los años, y cuando pase, cambia el compás sobre la escuadra. Pero eso es otro proceso. Entonces, es una enseñanza simbólica que constantemente se va haciendo en las logias. Estas dos herramientas se las puede estudiar. Y además, por ejemplo, una de las cosas interesantes de la escuadra es que es un ángulo recto. Y ya puede interpretar lo que quiera cada uno. Un ángulo recto significa muchas cosas, aparte de 90 grados. Y también lucha, etcétera, etcétera. Mientras que el compás es flexible y bonito. Entonces, estos símbolos son parte de nuestra formación. Por eso, desde el primer momento, la masonería es una escuela de formación humana, no aquí, sino en todo el mundo. Y es obvio que se nos ha atacado, hay mucho prejuicio, hay mucho desconocimiento. También es verdad, como me decían, es que habéis sido secretos. Nunca hemos sido secretos. Como mucho hemos sido discretos. Pero es que no podíamos en algún momento, de hecho está nuestra asociación reconocida en todo el mundo, está reconocida en los estatutos, es un hecho público. Somos una asociación pública, de carácter público, no estamos ocultos. Y para eso hay que entregar nuestros reglamentos y nuestras cosas. Lo que pasa es que lo que pasa en logia, la formación es individual y es de grupo. Y entramos en la dimensión verdaderamente espiritual de la formación. Nos reunimos en logias, que son grupos, pueden ser pequeños o grandes. En España todavía somos pequeños. En la mayoría de los otros países las logias pueden tener 100, 200 hermanos. Aquí somos pequeños. Y entonces la logia trabaja, crea fraternidad y desarrolla principios y valores fundamentales. Y dentro de eso tenemos también la solidaridad, que son acciones que se generan hacia la realidad y al mundo que nos rodea. Un poco eso sería la historia. Me paro aquí, si queréis hacer más preguntas, yo encantado. Adelante. Yo pensaba que para ser masón tenías que creer en un ser supremo, daba igual si fueses musulmán, si fueses judío, si fueses cristiano. Pero antes usted ha dicho que uno de los símbolos es la Biblia y luego han hablado de una formación ético-religiosa que es fundamental y todo eso. Entonces, ¿hay que creer en un ser supremo o se puede ser ateo y ser masón? O sea, ¿tiene la religión de... Qué buena pregunta, ¿eh? Me encanta. Y gracias. No, lo he hablado por definición, un poco por inercia, ¿no? Adolfo dijo claramente el libro sagrado. El libro sagrado es el libro sagrado de cualquier religión, de cualquiera. De hecho, cualquiera que sea un libro sagrado es respetable. Lo que pasa es que aquí, en general, utilizamos, la mayoría de las logias utilizan la Biblia, pero hay muchas Biblias también, ¿no? Las protestantes. Entonces, y detrás de esto hay un concepto, ¿no? De la energía. Llamamos a la creencia, para no tener históricamente, esto desde los principios, hablamos del gran arquitecto del universo.
Esa es la creencia de la energía, de la fuerza. Cada uno lo puede interpretar a su Dios particular o al que quiera. En logia están prohibidos básicamente, esencialmente, discusiones religiosas y políticas partidistas. Convivimos y compartimos de diferentes creencias políticas y religiosas, perfectamente. Porque si el momento que se pusiera a discutir de eso, terminaría, ya supongo que los que lo hicieron hace años se dieron cuenta que no era un buen camino. Está absolutamente prohibido. No está prohibido, no tiene sentido. Entonces, defendemos la creencia, la que sea, y le llamamos el gran arquitecto del universo. Y es interesante porque con ese nombre podemos perfectamente unirnos todos. Lo que no es bueno, y en general no suele funcionar, son los ateos. En primer lugar, aquello de soy ateo gracias a Dios es un tema a discutir muy interesante. Porque a veces la gente te dice, es que tú eres ateo. No, el que no crea en un Dios o en tu Dios no significa que no crea en otra cosa o en otro Dios. A veces la idea de creencia se ha vuelto demasiado fundamentalista y eso es muy peligroso. Entonces, terminando de responder, la idea es del gran arquitecto, no suele haber ateos entre nosotros en general, porque constantemente hacemos invocación, la que sea. Se nos ha dicho que somos más bien una corriente judía, ¿no? La masonería es hijo de judíos. En parte es verdad, pero no es cierto, como todo, ¿no? Sí, porque muchos símbolos provienen de los antiguos usos judíos, pero no en el sentido de sionistas, sino de todo lo que fue la tradición judía. También hay símbolos de otras religiones, o sea, en general. Lo importante es no tener claro una creencia, la que tú quieras, y ser coherente con ella, ser coherente. No es de quita y pon. Es que eso también tiene miga, ¿no? ¿Sí hay alguna otra pregunta? ¿Qué significa la fe? Qué perverso. Está muy buena. La palabra G, es que respondo a la pregunta anterior. La palabra God, Dios, en muchas lenguas, la G es, en muchas lenguas el nombre de Dios empieza con G, y también el gran arquitecto del universo. Es decir, la palabra, la G es una representación de la fuerza, de la espiritualidad que nos une. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, en por lo menos 5 o 6 lenguas el nombre de Dios empieza con G. Y como hemos heredado de los ingleses, y en castellano también nos viene bien, pues ahí está. Bueno, yo pensé que los miembros de los masones que solamente eran hombres, ¿también hay mujeres? Esa es una buena pregunta. Hay también mujeres en la masonería. Lo que pasa es que es en diferentes organizaciones. Hay varios tipos de organización. Lo que nosotros representamos en este momento, que es la que, digamos, tiene una larga tradición, es lo que llamamos la masonería regular, pero hay otras organizaciones que tienen mujeres y están ahí. Y probablemente, y esto es un tema... No, me permito decir, Enrique, a la persona que acaba de preguntar, que, por ejemplo, aquí, en este momento, hay algunas masonas. Sí. Hay distintas sensibilidades dentro de la masonería. Hay una masonería solo de hombres, masonería mixta, masonería solo de mujeres y, por supuesto, que hay masonería para mujeres. De hecho, en este salón, en este momento, hay varias masonas a quienes agradezco, además, mucho que hayan venido y se hayan desplazado, porque no son de Ávila, se hayan desplazado para acompañarnos. Sí, perdón, Enrique. No, es que cuando hablo y voy viendo algunas caras como diciendo sí, ¿no? Me imagino que ya nos entendemos. Sí, yo quería preguntar, ¿hacen ustedes ceremonias así rituales que estén unificadas en la logia? Ceremonias rituales, ritos que practican ustedes que estén unificados en las logias. La masonería española, por su modernidad y por el punto en que encuentra, es una logia, una gran logia plurirritual. Es decir, la Gran Logia de España acepta en sus logias ritos, porque cada logia tiene un rito de trabajo. Llamamos rito a una forma de trabajar. La masonería española tiene 11 ritos, incluidos los Schroeder suecos hasta el escocés antiguo y acertado, que tendréis el próximo día, Jesús. Y por lo tanto, el ritual es una especie de manual, para llamarlo de alguna manera, un procedimiento para desarrollar los trabajos.
Y no se puede abrir ningún trabajo si no es con un ritual. No, los puedes encontrar en Internet. Y es más, se venden en todas partes. No hay nada secreto. El mejor secreto que tenemos es que no hay secretos. Y les tenemos locos hace años, buscando qué secreto tiene. No tengo ninguno, pero están como locos buscando nuestros secretos. A mí eso me parece divertidísimo. No, los rituales, todo eso están en venta, se compran. La diferencia es que, y esto me ha pasado con varias periodistas, gente que ha escrito, una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. No es lo mismo leer un rito, puedes acceder, no hay nada oculto que no esté ahí, pero otra cosa es cómo se mueve, qué sucede cuando estás desarrollando. Son ceremonias que tienen un gran componente intelectual, simbólico, entonces cambia la perspectiva, pero no es secreto. Si me permites, Enrique, para contestar también a este buen amigo, ¿tú crees que en una organización de millones de personas no hay gente que permanece, que toda su vida quiere vivir su masonería de la manera más digna posible, pero también tú crees que no hay miles de personas que salen rebotadas de la masonería, que salen enfadados? ¿Tú crees que si hubiera secretos ya no los habrían revelado a todo el mundo? ¿No estarían públicos en Internet, en los medios de comunicación? Yo creo que efectivamente que lo del secreto, pues quizá es un morbo que la gente sigue teniendo sobre los masones, pero es que yo no creo que fuera posible hoy guardar en este mundo actual nuestro ningún secreto, absolutamente ninguno. En ese aspecto de iniciación, llegar a unos ciertos... Sí, en ese aspecto, por supuesto. Yo creo que a nadie podrías decirle lo que es el amor si no ha estado enamorado. A un ciego de nacimiento, ¿de qué serviría que tú le explicaras lo que es la piel convulsa y brillante de los océanos? O lo miras, o lo ves, o lo experimentas, o lo tocas, o no lo sabes. E imagino que en masonería, si no se inicia uno, pues no sabe lo que es, ¿no? Eso es lo que quiero cerrar. El proceso de introducción, de acceso a la orden, empieza siempre, sin excepción, pero además, sin excepción, ninguno está dentro de la institución si antes no ha pasado el proceso de iniciación, que es un proceso largo, complejo, fascinante. Es de las cosas que yo me apuntaría otra vez. Lo malo es que ya estoy muy viejo y no vaya a ser que me dé un infarto. Es un proceso de renacimiento, es un proceso de introducción, es un proceso de conocimiento. Entonces, por eso la iniciación, como en cualquier iniciación, todas las organizaciones tienen ritos de iniciación, los hay que tienen de una manera y de otra. Para nosotros es fundamental, no solo en la iniciación de un grado, sino que cada cambio de grado implica también una ceremonia de iniciación permanente. Nuestros antepasados célticos aquí, Enrique, aquí tenemos un castro maravilloso que te invitamos a conocer, el castro de Ulaca, y aparte de un altar ceremonial, aparte de las murallas ciclópeas, aparte de canteras, había un horno de iniciación céltica, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, yo creo que en la masonería, por lo que yo tengo entendido y por lo que me ha interesado siempre, no va uno y se apunta y ya está, le dan un carné y ya es masón. No, es a través de un rito de iniciación. Bien, más preguntillas. Sí, adelante. Cuando habló de las logias de los libertadores de América, ¿esas logias estaban creadas en España o eran sudamericanas, como la logia Lautaro? Las logias lautarinas, esto es muy interesante. Ese acento me suena a... las logias, es que muchos de los que fueron libertadores en su momento venían a Europa a estudiar, eran criollos, mestizos, venían. Y entonces aquí conectaron en Inglaterra y en España, particularmente en Cádiz. Y entonces se crearon las logias lautarinas, cuya misión era política, no era una logia simbólica. Eran las logias que buscaban la liberación de América. Y en esas logias se formaron desde Simón Bolívar, Echegaray, todos aquellos que luego la liaron, ¿no? Y entonces, pero tenían ese concepto de logias lautarinas. Entonces, cuando iban, creaban la logia Lautaro, que además la historia nos enseña que Lautaro era un peleón, era un guerrero chileno, era mapuche. Entonces,
Exactamente. Era un guerrero mapuche que fue el poco lugar donde se ofreció una resistencia muy fuerte al avance de las tropas españolas por estrategia. Entonces se llamaban lautarinas, las logias Lautaro. Pero al mismo tiempo, y esto es muy importante, las logias de del Norteamérica, con Washington, también se forman, Franklin, se forman en logias de Alemania, de Inglaterra. Entonces, el concepto, y lo mismo pasa en Filipinas. Salen de Europa y aquellos llevan la idea democrática y aquello ideas de... Lo mismo pasa en Cuba, por ejemplo, con José de San Martín. Sí. Entonces, fue en su momento, eran logias políticas revolucionarias, hoy en día es inadmisible eso, pero en su momento lo fueron. Entonces, de ahí surge todo este proceso. Muchas gracias. Sí, Julio. Julio. Me han llamado la atención tres cosas. La primera es la renuncia al debate sobre religión, partidos políticos. Digo, ¿por qué? ¿Cuál era? La definición política y religiosa no tiene conocimiento científico, es más personal, es individual, es creencia, es sensibilidad particular. Y cuando la gente discute en política o en religión, ¿intenta aceptar la idea de otro o intenta imponer la suya? Entonces, ese debate no tiene mucho sentido. Cada uno es como es y lo aceptamos. Y por eso no es que hemos renunciado al debate. No se discute política partidista, que no es lo mismo. Ahí se puede hablar de otras cosas. Sí, pero vale, la religiosidad personal vale, pero la religión como organización poderosa que influye en la organización de una sociedad sí debe ser discutida. Digo, no la creencia, es que no es lo mismo la creencia de la religión y la historia de las religiones, que tiene que ver con la cultura. Entonces ya no estamos hablando de religión. Si hablas de la organización religiosa, en esos términos ya no estás hablando de religión, estás hablando de poder, estás hablando de economía, estás hablando de otra cosa. Entonces ya la discusión es otra. Yo hablo de religión. La segunda cuestión que me llamó la atención, esto sería más largo esto anterior, la segunda cuestión hace alusión a lo que ha dicho lo que significa la escuadra, el respeto a las leyes. Siempre hay que respetar las leyes. ¿Dónde quedan las revoluciones, las rebeliones contra las leyes injustas y, por ejemplo, la desobediencia civil? Es interesante, ahora que está de moda, cuando las leyes son democráticamente construidas, cuando defendemos un proceso democrático, el propio proceso tiene su propio mecanismo para el cambio de leyes. Es ese el que jugamos. Cuando las leyes no son democráticas ya no estamos hablando de leyes democráticas, entonces estamos hablando de otra cosa. Y la desobediencia civil tiene una historia bonita, ¿no? Porque ¿quién dice cuál es el límite para que yo obedezca lo que tú quieres o tú obedeces lo que yo digo? Entonces eso es ya el caos absoluto. Claro, porque el poseedor de la verdad se vuelve poseedor de su verdad. Mientras que la defensa de la norma, de la ley, siempre y cuando democráticamente fuera elegida y respaldada por todos los mecanismos, es fácilmente discutible por los propios mecanismos. Y esto no es una discusión política, es una discusión diferente. Por eso hay que tener mucho cuidado porque aquello de, no, esta norma a mí no me gusta. Bueno, ¿y por qué voy a aceptar la que te guste? Entonces, se puede... No, nunca. Y la última, ¿se discute por qué existen logias femeninas y masculinas? Las logias no discuten nunca, ninguna cosa. No, las logias no se debaten. ¿Se plantea como problema? No, nunca. Otra cosa es que la gran logia, en sus cuerpos de directivos, plantea estos temas. Pero es otro nivel, porque eso es de tipo administrativo, de tipo filosófico, de tipo estratégico, de tipo lo que sea. Pero las logias no están para eso. Las logias son para trabajo y desarrollo personal y crecimiento. Las logias no discuten. No deberían. ¿Y por qué sigue existiendo esa diferencia de logias por sexos? No, a las hay mixtas también, ¿eh? Pero sigue habiendo masculinas y femeninas. Y hay mixtas también. Sí.
Va a depender, y esto es una pregunta que lo estamos viendo y es un tema que más temprano que tarde hay que retomarlo, y de hecho estamos en ello, y es que probablemente hay sensibilidades para todos los gustos, y entonces habrá gente, hermanos que le interese, o personas, mujeres que le interese esto o lo otro, y ese respeto a las sensibilidades es muy importante. También se habla de tolerancia y yo creo que... Ya, pero hasta que aprendamos a ser más tolerantes a unos temas todavía nos queda algún tiempo, ¿no crees? Pero fíjate, yo creo, este es un tema recurrente. Yo cuando he asistido a alguna conversación, a alguna conferencia sobre masonería, créeme que este tema aparece siempre. Y a mí me parece, fíjate, que tal como están las cosas, tal como las tienen, es lo ideal. ¿Alguien quiere trabajar con varones siendo mujer? Pues puede trabajar. Y hay una opción en la que se le permite ir a una logia mixta. Alguien dice, mira, yo creo que tengo una sensibilidad, en definitiva una tenida parece ser que lo que es, pues es una especie de convulsión espiritual en la que uno pues intenta salir mejorado en cada tenida o de cada tenida que sale. Y a lo mejor ella prefiere, o esa mujer, trabajar solamente con quien tiene pues sus mismos andamiajes sentimentales, de sensibilidad, de interioridad, etc. Y habrá hombres que tan solo quieran trabajar con hombres. Yo creo que el dar opción a que cada cual pueda ir... Si alguien, yo sé que aquí en Ávila existe una maravillosa asociación de viudas cristianas de Ávila. Si alguien dijera, hombre, no es tolerante, yo vivo en Murcia, soy varón, no soy viudo y quiero pertenecer a la Asociación de Viudas Cristianas de Ávila. Es que, mira, aquí hay unos estatutos que nos permiten reunirnos a las que somos viudas, a las que somos mujeres y a las que somos de Ávila y tal. Y yo creo que en esto de la masonería, pues igual, hay estatutos que permiten a unos hombres reunirse entre sí, a unas mujeres reunirse entre sí y a mujeres y hombres reunirse entre sí. Yo creo que la solución es la perfecta, vamos. En todo caso, ese tema es nuevo y en el futuro habrá que volvérselo a plantear. Son temas que se han ido resolviendo, temas antiguos. El tema de la incorporación de la mujer al mundo laboral y el mundo moderno, ¿cuántos llevas? ¿100 años? No. Entonces es un tema que habrá que irlo planteando como se han ido planteando los otros temas. Hay que adaptarse al ritmo, ¿no? Entonces en eso andamos. Y no, una cosa importante, es que me olvidaba comentar una cosa. En las logias no se discute, en las logias se trabaja fraternalmente por un bien común. Hay una diferencia importante. Otra cosa es fuera. Sí, pero nosotros preferimos no discutir. A ver, allí hay una señora que levanta la mano. Pero, si oyen mal, perdóname. Esa es una buena pregunta y de entrada iguales no somos, legalmente sí, biológicamente no. Somos diferentes, menos mal, pero legalmente iguales y emocionalmente podemos discutir la igualdad. Lo que quiero decir, y esto es muy importante, que a veces confundimos la igualdad en muchos niveles y no es lo mismo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque estar juntos o estar separados no significa que seamos menos iguales o más iguales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Estamos hablando de cómo te respeto, cómo defiendo tus derechos, cómo tienes tus derechos, cómo compartimos. Esa igualdad es obvia, pero no necesariamente es fácil porque hay susceptibilidades muy complejas. No sé si quieres decir quién eres. Sí. Quería preguntar una cosa, porque puede que no la tenga clara. Están hablando sobre la incorporación de la mujer y de la facilidad democrática de que elija los hombres una logia de hombres, las mujeres una logia de mujeres y los que quieren una logia mixta, pero no es así dentro de algunas obediencias. Es decir, en una logia X, que no voy a mencionar, de hombres, no se les permite
la asistencia a una logia mixta de mujeres. Y es más, cuando ha habido invitaciones, y la invitación ha sido recíproca, no han permitido que las mujeres asistiéramos a las logias mixtas, a las logias masculinas. Entonces esto me parece una desigualdad de derechos que va en contra de los principios fundamentales de la masonería. Absolutamente en contra de la igualdad, porque efectivamente somos distintos fisiológicamente. Somos distintos intelectualmente, en muchos casos superando a la mujer. Es una broma. No, es verdad. Es una broma. Pero quiero decir que a la fin y a la postre la realidad es que somos ciudadanos del mundo, que vamos generando una riqueza humana, espiritual, de trabajo, de libertades y de conocimientos. Y entonces parece como un poco anacrónico, no el que exista, sino la dificultad que hay para que aquellas personas que quieren momentánea o circunstancialmente participar, no se les permita. No es un tema de hombres y mujeres, es un tema de tipos de organización. Cada organización, cada gran logia, tiene sus propios estatutos y sus propias reglas. Y mientras las reglas no se cambien, mientras esas reglas no se cambien, entonces hay organizaciones que permiten A, permiten B o permiten C. Y entonces el problema radica, no es un problema, es las instituciones tienen sus principios y deben ser coherentes con esos principios. Si cambian los principios será más fácil, pero hasta que cambien, esos son los que hay. Por ejemplo, hay logias como la Gran Logia de España, que le llamamos la Gran Logia Regular, que en sus principios de declaración de estatutos de muchos siglos no tiene el acceso de mujeres. Y mientras eso no se cambie, no podemos saltar las reglas. Esto es así. ¿Y por qué un masón que pertenece a los regulares no puede ir, por ejemplo, a la logia Memphis o a la logia GLS? Porque cuando obtuvo el ingreso, se comprometió, juró o se comprometió a cumplir las reglas. Y dentro de las reglas le dicen que no puede asistir a una logia irregular. Perdón, quiero preguntar ¿por qué? Porque son reglas muy... Eso tiene una historia larga, sería interesante hablarlo, pero son reglas muy antiguas porque tienen mucho que ver con el crecimiento de la regularidad y entramos en un campo muy complejo. Es decir, de pronto yo me enfado con mi hermano y decido crear mi logia. Estoy loco y me voy. Llamo a 4 y creamos mi logia. Y ha sucedido, pero eso no es regular. Es decir, la regularidad significa que alguien que ya tiene tradición te permite, te da el relevo para que tú no hagas lo que o te desvíes. Pues ese tipo de proceso, por ejemplo, la Gran Logia de España en este momento es heredera, hija de la Gran Logia de Francia, que es la que nos dio la regularidad en este tiempo. Y esto es muy importante porque ya hemos aprendido que en un determinado momento yo me enfado con mis hermanos, como no me hacen venerable, me voy y pongo mi logia, ¿no? No es normal, pero puede suceder. Entonces, justamente para prevenir o precaver ese tipo de cosas se construyeron en su momento esas reglas. Pero en su momento, hace años y siglos, porque era muy difícil saber las cosas. Hoy a punto de teléfono y con WhatsApp lo averiguas rápido. Por eso está en proceso de revisión todo ese paso. Pero tiene que ver con esa historia antigua donde las personas viajaban de un lugar a otro o iban y nadie sabía qué hacían. Entonces hay una serie de normas que se están... De hecho, hay unas conversaciones en este momento muy interesantes. Sí. Quería yo preguntar, ¿cómo la masonería, siendo tan liberal y siendo tan universal, tiene esa inclinación al catolicismo? No la tiene, ¿eh? Sinceramente no la tiene. No. Es más, yo puedo decir con seguridad absoluta, primero no la tiene en absoluto en las logias. Hay hermanos de una profunda raigambre católica, pero profunda. Otra cosa es que si su catolicismo es demasiado fanático, excesivamente opus, por ejemplo, que no le dejan ir, pero en general ningún problema, en absoluto. Es más, solemos acompañar a los hermanos cuando hay bodas, bautizos y cosas de esas,
aunque yo no participara o participara de su creencia, no habría nunca un problema. Ese es uno de los tópicos que han hecho creer que no es verdad, ¿eh? También hay otro tópico, en el segundo tópico, digo yo, que los masones apoyan más al Islam que al catolicismo. Totalmente. Los masones no apoyan ni al Islam ni apoyan la libertad de conciencia y el desarrollo de valores. En esta primera fase de iniciación tengo entendido que es obligatorio leer determinados libros. Si eso es cierto... No. Y voy a contestar radicalmente. No hay obligatorio de nada. En la orden no te van a obligar nunca a nada, seguro. ¿Se sugiere en todo caso no, un determinado...? No. Es más, tal como están las cosas, mejor si no, porque así será más divertido. ¿Por qué? Porque hay tanta cantidad de errores o de cosas... No hay ninguna obligación de leer, ¿eh? A mí me ha comentado algún masón que cuando él llamó a la puerta de alguna logia le dijeron dos cosas. En primer lugar, vamos a tardar mucho en iniciarte. Y en segundo lugar, mira, tienes que leer a Ricardo de la Cierva, tienes que leer a Vidal, tienes que leer a todos los antimasones. Luego, si tú quieres, lee también algún libro de masones y algún libro que sea imparcial. Así que yo la experiencia que tengo de aquellos que me han dicho lo que les han aconsejado es justo lo contrario. De que antes de dar ese paso, porque parece ser que entrar en masonería no es excesivamente fácil, lo que es fácil es salir, pero entrar, bueno, pues se necesita unos determinados requisitos y entre otros, el más importante, es estar convencido de a lo que se va, ¿no? Jesús Gil me parece que quería preguntar. Y la sensación que tengo, o la ignorancia que tengo de esto, es que parece que la masonería es como muy tolerante y muy dialogante, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy notando una sensación con mucha rigidez en las normas y en las cosas. Entonces, no entiendo muy bien esa supuesta tolerancia con luego esa estrechez que parece que dan las normas. Así, por ejemplo, una idea. Usted ha dicho que hay que intentar empezar a estudiar, por ejemplo, el tema este de las mujeres. Hombre, yo creo que lleva siendo hora, a lo mejor si había que estudiarlo de 100 y pico años, ya se podían haber empezado a estudiar para cambiar las normas. Digo, ¿no? Le ha dicho usted, le ha respondido usted a esta persona, que es que aceptas los principios y como has aceptado, no puedes. Pues por un lado parece que ustedes son como muy tolerantes y por el otro lado parece que tienen unas normas